Bien, queremos dar las gracias a todos por su venida. Tenemos muchas visitas por acá. Bienvenidos todos. Queremos que se sientan como en casa, calorcito espiritual, pero también físico, ¿verdad? Así que vamos a tener un día excelente y vamos a ser ministrados ahora con la palabra del Señor por medio de nuestro hermano, el pastor Pedro Jones. Si se puede acercar, por favor. La vez pasada nosotros presentamos al hermano Pedro Jones y yo les digo algo, es un lujo tener a este hermano acá, un lujo. Este es un señor que normalmente anda con su Biblia en griego y con la Biblia en hebreo, como para que nadie se meta con él. Pero el Señor le ha dado la bendición de poderla escudriñar, y él es profesor, él es traductor, plantador de iglesias, pastor, misionero, bueno, todos los títulos que tiene. Así que lo digo yo, no lo dice usted, así que para la gloria de Dios. Está usted en su casa, por favor, déjese usar por el Señor, como siempre. Dios te bendiga. Gracias. El que no ha visto el mundo suspendido por un hilo de la gracia de Dios, no ha visto la verdad. Pero el que ha visto su ciudad invertida, ha visto la verdad. En esta mañana el Señor me ha puesto a hablar de qué es el Evangelio. Es algo tan elemental, tan de todos los días, que a veces, ay Dios mío, otra vez vamos a hablar de esto. Y yo creo que a veces es porque no hemos ni entendido lo más elemental. Y voy a hablar de tres formas en que vemos invertido el mundo. El Evangelio cambia tu forma de ver el mundo. Lo pone, como dicen en mi país, patas arriba. Lo pone al revés de cómo nosotros o la gente a nuestro alrededor ve las cosas. Yo recuerdo cuando fui allá a la selva y estuve ahí en medio de gente que veía como en un Pokémon. Conocen, es que aquí nadie juega esto, ¿verdad? Bueno, no quieren admitir, pero hermano, me ha sorprendido. Anoche, en la oscuridad, uno veía niños cruzando la calle. Dios mío, claro, andan buscando algo por ahí, a ver si lo mata. Y si pillan 150 y tanto de estas criaturas, se ganan no sé qué premio y el mundo va a saber su nombre. Pues hermano, el Pokémon en la selva era mucho más grande que esa cosa que andamos así, porque solo 150 y tanto, hermano, ahí todo era un Pokémon. Si uno veía un cerro alto, no había que verlo, porque ahí había un poder sobrenatural. Si uno cruzaba un río, cuidado, porque te puede llevar un ser espiritual. El mundo entero, si sembraba, tenía que hacer culto, como muchos de nosotros, al Pachamama, la diosa tierra, para que la tierra fructificara. Nosotros en Estados Unidos tal vez no entendemos ese mundo, porque este mundo divide en dos partes. El domingo venimos a la iglesia y somos muy espirituales, pero el lunes, martes y miércoles es otro mundo. Pero en muchos lugares del mundo es un todo. No divide la gente el mundo en dos partes. El mundo es un todo. ¿Hasta qué punto esta idea de dividir el mundo espiritual en dos partes es bíblico? Si uno lee 1 Tesalonicenses, y lo que voy a hacer es rápidamente ver un par de versículos para cada uno de estos puntos que vamos a ver más o menos en orden cronológico de cómo Pablo
escribió sus epístolas. Y aunque no lo crean, hermano, la primera cosa en tu Nuevo Testamento, si fuese por orden cronológico, no sería Mateo. Mateo es escrito mucho más adelante. En fin, la mayoría de lo que está al principio de tu Biblia, los evangelios, es escrito en su gran mayoría después de las epístolas de Pablo, si no todas, porque lo más probable es que Pablo muere antes que se escriba hasta el evangelio de Marcos. Entonces, Primera Tesalonicenses podría ser el primer libro del Nuevo Testamento escrito por orden cronológico. Y Pablo dice en el versículo 5, después de los saludos: pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y en el versículo 9, algo similar: ellos mismos cuentan acerca de nosotros que la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, nosotros de contextos en que hemos venido usamos la palabra ídolo muy levemente, porque muchas veces hablamos en nuestros contextos cristianos de ídolos siendo figuras y formas de personajes bíblicos. Pero hermano, Pablo no está hablando de eso. Hay un artículo este fin de semana, como estamos empezando los Juegos Olímpicos allá en Brasil, que realmente, hermano, los Juegos Olímpicos eran festivales para adorar a los dioses. Por eso lo llamamos Olimpiada, porque en el monte de Olimpo estaban los dioses Zeus y todo ese grupo de dioses tan raros para nosotros. Si lees la mitología, Dios mío, hermano, no hay nada parecido al Nuevo Testamento en eso. Cuando Pablo está hablando de ídolos, está hablando de eso, de que un Dios come a sus hijos. Goya, puedes ir a Madrid y ver la sangre saliendo de la boca de uno de los dioses griegos comiendo literalmente a su hijo. Esos son los dioses, de los cuales Pablo dice: vosotros habéis dejado eso para adorar al Dios vivo, no muerto, a Jesús que anduvo entre nosotros, fue muerto y resucitó y vendrá un día otra vez por nosotros. Hermano, yo tuve que convertirme en la selva a Cristo, siendo un misionero, porque cuando yo enfrenté todo ese mundo espiritual fue una confrontación con la debilidad de nuestra cristiandad. Porque, hermano, yo no sé vosotros, pero voy a confesar que la mayoría de nosotros tenemos miedo a los demonios y los espíritus, porque no entendemos Cristo. Yo voy a la selva y el curandero me dice: yo he hecho todo lo que puedo por mi esposa, tú puedes orar por ella, a ver qué haces. Hermano, es cuando te tiembla un poco el pulso. Dice: bueno, yo conozco una persona que podría orar por ti, pero yo. Pero hermano, no soy yo, es Jesús. Y lo que Dios me enseñó en la selva es que Cristo tiene más poder que todo eso. Ese es el evangelio, porque esta gente tenía tanto miedo de los espíritus y de los demonios.
que los tenía aterrorizados. Y muchos creyentes que han venido de otros países de América Latina, llegan aquí, se hacen buenos cristianos, pero siguen con miedo a todo ese pasado espiritual. Hermano, vamos a hablar crudamente, la santería tiene mucho poder en Florida. Y la santería nos da miedo que no deberíamos de tener. Porque creemos que ellos tienen más poder que nosotros. Más bien ellos deberían de tener miedo de nosotros. Porque el Jesús nuestro es más grande que cualquier santero. ¿Y qué es la santería, hermano? Vinieron los esclavos de África. Obligadamente tenían que entrar en una iglesia y adorar a todo aquello que ellos ni entendían, en un idioma que no entendían. Entonces, ¿qué hacían? Decían entre ellos, bueno, este santo es ese Dios, este santo es aquel Dios, y van poniéndole todos los dioses que ellos tenían a los santos de la iglesia, adorando lo que habían dejado. Y esa es la fuente de la santería. Claro, mucho cambio y mucha cosa a través de cientos de años. Pero hermanos, ¿por qué tenemos miedo? ¿Sabe cómo cambias eso? Yo empecé a leer el libro de Marcos todos los días. Son 16 capítulos. Puede leerlo en menos de una hora. El evangelio más corto que habla de Jesús. Y si no tenía mucho tiempo, leía 8 capítulos un día y el día siguiente 8. Y cada fin de semana yo enseñaba el libro de Marcos. Y yo sé lo que es cuando estoy leyendo con una persona analfabeta allá arriba en las montañas, días de camino. Y le estoy leyendo Marcos 4 de cómo Jesús calmó la tempestad. Muerto de risa, nunca había escuchado algo así. Pero eso. Y los indios allá en la selva se reían de la resurrección porque ellos saben lo que es la muerte, ellos saben que nada resucita. Como los griegos que tampoco creían en la resurrección. Hermano, en el contexto de Pablo era más difícil creer en la resurrección que en la muerte de Jesús. Creer en la muerte de Jesús era fácil. Lo duro era que Jesús no se quedó en la tumba. Y como dice Colosenses, Jesús despojó a los poderes y caminó sobre ellos, los aplastó. Romanos 15, el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Ahora, Satanás es un poder, no estoy negándolo. Pero hermano, es algo como cuando los aliados llegaron a Francia para sacar a Hitler. Y ese baño de sangre que Saving Private Ryan, la película, y ves un mar de sangre. Porque tantas tropas tuvieron que entrar bajo el fuego de los alemanes. Pero hermanos, unos meses después llegaron a Berlín y acabaron con el imperio de Hitler. Pero la primera victoria se dio en aquella playa de Omaha, donde tantos derramaron su sangre para que luego podrían entrar a Berlín felizmente. Jesús ganó la batalla está ganada, pero todavía tendremos que llegar al tomar el resto de la tierra que Jesús nos ha prometido. En segundo lugar, el evangelio nos ayuda a ver al revés el mundo material. Es curioso, hermano, y me duele, pero me duele mucho como un cristiano. Y voy a hablar algo muy franco que están hablando fuera de la iglesia, pero en la iglesia no se habla. Body shame. Todas las redes sociales, hermano, están con el body shame. Una nueva foto de una mujer que dice, mi cuerpo es bonito y tiene 300 libras. Para decir, mi cuerpo no tiene que conformarse a un modelo de una mujer que no
prácticamente come, y si come, vomita. Pero ¿dónde están los cristianos en todo esto? Estamos idos. ¿Por qué? Porque tenemos un evangelio que no entiende que el evangelio tiene que ver con el cuerpo. Hermanos, Jesús, como dijo en su oración su pastor, vino a esta tierra, tabernaculó, se hizo hombre, tomó forma de nosotros, un cuerpo humano. El evangelio es corporal. ¿Qué es la máxima celebración de nosotros? La Santa Cena. Comemos y bebemos recordando que Jesús derramó sangre literal, no ficticia, y un cuerpo verdadero murió. No fue un fantasma, no fue un espíritu, fue un cuerpo. Yo creo que para muchos cristianos nos cuesta más creer que Jesús es ser humano que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo vemos, por eso Juan, al final del primer siglo, en los últimos libros del Nuevo Testamento, está hablando de que Jesús vino y se hizo hombre. Porque ya la iglesia está empezando a tergiversar, porque ya han pasado una generación desde que Cristo muere y se va. Y la iglesia está empezando a espiritualizar tanto a Jesús, inventando teologías erradas, como eso de que cuando Jesús se hace Dios es cuando en el bautismo viene el Espíritu Santo sobre él, y antes de ir a la cruz sube el Espíritu Santo. ¿Por qué? No podían imaginar que Dios puede llegar a estar en la vientre de una mujer, o que Dios puede estar en una cruz. ¿Cómo puede Jesús, siendo Dios, morir? Por eso John Wesley en su famoso himno dice: tú mi Dios moriste por... ¿Cómo tú mi Dios moriste por mí? Porque los atributos no están en cajones separados. Cristo nunca dejó de ser Dios, como dice Filipenses 2. Se limitó. Cuando dicen baje de la cruz, Él no baja. Él dice: yo podría llamar legiones de ángeles, yo aquí me bajo en un minuto. Y ellos dicen: si eres hijo de Dios, bájate. Él no necesita probar que era el Hijo de Dios. Era. Pero muriendo en la cruz, ningún judío puede creer que eso podría ser Dios. ¿Me explico, hermano? A veces nos cuesta entender que el evangelio tiene mucho que ver con el mundo material. Pero nosotros hemos elevado el evangelio por teólogos como Tomás de Aquino, uno de los grandes de la iglesia, allá en el tiempo cuando la reforma se dio, porque Aristóteles fue descubierto de nuevo en Occidente, porque en Córdoba, en España, los traductores sacaron a Aristóteles, un griego, del olvido y lo publicaron. Y Dios mío, toda Europa estaba como: ¿qué hacemos con Aristóteles? Porque Aristóteles decía: un árbol es un árbol, chico. Platón decía: un árbol es el abstracto de la hermosura, es la idea de la... Por Dios, decía Aristóteles, un árbol es un árbol. Pregunta cualquier chico: una chica es una chica. O, chicas, un chico es un chico. Pero lo espirituamos tanto. Por eso la exégesis de Cantar de los Cantares, porque no podemos creer que eso es escrito tal cual, que Dios dignifica a la mujer desnuda. ¿Cómo es posible? Pero Génesis 1 lo dice claramente: estaban desnudos, sin vergüenza, without body shame. Hermano, ¿por qué nosotros tenemos miedo de predicar un evangelio en donde el cuerpo es dignificado porque fue creado por Dios? Pero quienes han bajado esos son los cristianos que dijeron: bueno,
Para ser un buen cristiano, una monja nunca tiene una relación y un sacerdote nunca tiene una... Y eso es el máximo punto de la espiritualidad. Y hemos comprado eso, hermanos. Compramos eso de que el pecado original es tener sexo. No es, hermano, eso salió por San Agustín, un gran erudito, pero porque él vino de un trasfondo muy malo, donde él fue un fornicador, rechazó todo aquello y se fue al otro mundo como muchos de nosotros. Cuando yo fui a España, hermano, empecé a enseñar el libro de Mateo. ¿Y qué dice Mateo 1? Jesús es Emmanuel. ¿Por qué? Dios con nosotros. Hermano, la iglesia tiene que aprender que Dios está aquí, no meramente en el cielo, como cantaban algunos de los famosos cantantes en España: bájeme a Dios de los cielos. Porque quieren ver a Dios aquí, hermano, no allá, aquí. Ahora, Dios está en los cielos y está aquí. Pero a veces hemos puesto a Dios tan arriba que no está aquí abajo. Y lunes, martes, miércoles y jueves, Dios está ausente. Sí, el domingo, qué lindo. Hermano, yo estuve en la universidad allá en una ciudad donde habían 60,000 estudiantes, y llega el predicador para hablar de Cristo. Estaba lleno de gente que no sabía nada, y empieza en Génesis. Cuando ya llega a Mateo, hermano, se ha ido la buena parte de los estudiantes. Cuando ya está llegando a Apocalipsis, olvídate, queda uno. Y dice el pobre chico que ha aguantado todo el rato. Una pregunta tengo. ¿Puedo hacer preguntas? Sí. Dice, ¿qué tiene que ver esto con el Tai Chi? Y el pobre dijo, ni idea tengo. Hermano, eso es la iglesia. Somos tan espirituales, vivimos en un mundito que no sabemos qué están hablando fuera de la iglesia. Claro, algunos sí, porque se van ahí. ¿Me explico, hermanos? Somos llamados para estar dentro del mundo en que vivimos. Y Pablo dice, referente al Evangelio, tenemos este tesoro, 2 Corintios 4, en vasijas de barro, para que la luz del Evangelio se vea a través de nosotros, seres humanos común y corriente, hermano. Lo he contado algunas veces que mi hijo una vez le encantó ir a buscar diamantes. Y en Estados Unidos hay un parque donde tú puedes ir y ahí hay diamantes. El problema es que están en medio del lodo. Y tienes que ir con una pala y tienes que buscar en ese lodo a ver si encuentras ese diamante. Bueno, hermanitas, es como dicen, para encontrar un príncipe hay que besar muchos sapos. Para encontrar diamantes hay que volar mucho barro. Y hermano, ahí por $10 nos pusimos las botas, ahí la palita, pobre pala que te dan, y ahí el balde. Y hermano, pones en el balde y a ver, y meter la mano, pero hay un diamante aquí, y te embarras. Y hermano, los mosquitos, y es un calor como el de Florida en julio, para encontrar tu pobre diamante. Y después de todo ese rato, ni un solo diamante. Pues así se siente Pablo en Corinto, hermano. Una ciudad llena de pudrición, pero encontró diamantes. Uno de ellos, lo he mencionado algunas veces, Erasto.
Cuando Pablo escribe Romanos 16, encontramos que él era el tesorero de la ciudad, una de las más pudientes, una de las ciudades más ricas, porque tenían 4 puertos. Y el comercio del Egeo que iba a Roma pasaba desde Turquía hasta Roma por medio de Corinto, y era gente que tenía dinero, tanto dinero que Pablo dice: mire, cuando te enfadas con un hermano de la iglesia, no lo lleves a la corte. Pues obviamente tienen dinero para buscar abogados y llevar a la corte el hermano de la iglesia. En fin, Dios quiere que veamos el mundo de una forma diferente. Y el evangelio es un evangelio, a diferencia de todas las demás religiones, que vive en el mundo actual. Finalmente, el evangelio no solamente te da una visión invertida del mundo espiritual, no solo te da una visión invertida del mundo material, sino te da una visión invertida del mundo social. Y aquí, hermanos, vamos a empezar a pisar un poco algunos dedos. Porque en la sociedad romana, y recuerden, hermanos, la madre patria fue la provincia más romana después de siglos de romanización de todo el imperio romano, y nos hemos quedado con la herencia romana. Y una de las cosas de los romanos es que había una pirámide social. Arriba unos pocos y abajo miles y miles de esclavos. ¿Por qué en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos tanta referencia a los esclavos? Porque la iglesia tenía esclavos. Es más, en la misma iglesia habían amos que tenían esclavos. Porque Pablo dice: amos, traten bien a los esclavos, esclavos, sométanse. Dios mío, ¿qué es eso? Ni me meto en... Cuando llegan los españoles a América, ¿qué hacen? Su pirámide. Arriba estos y abajo los demás para trabajar, para sacar el oro. ¿Qué hizo Montezuma? Llenarle el cuarto de oro para que luego Pizarro dijera: muy bien, y lo mató, porque dijo: a cambio de tu libertad, si llenas este cuarto de oro, yo te dejo libre. No lo dejó libre, ya tenía el oro y lo mató. ¿Me explico, hermano? Esa es la herencia cristiana de América Latina. El evangelio cambia tu perspectiva de la sociedad. Pablo dice: en el evangelio no hay ni mujer ni hombre, no hay ni esclavo ni no esclavo, no hay griego ni bárbaro, todos somos iguales, porque cuando estamos al pie de la cruz no hay diferencias, todos somos pecadores. Y cuando somos redimidos, todos somos iguales, porque la misma sangre nos ha comprado. Pero para vergüenza, hermano, la iglesia repite, porque somos seres caídos. Yo recuerdo cuando en Costa Rica yo dictaba un curso de antropología, y entonces pedí que los estudiantes escribiesen: ¿qué es un costarricense? Y todos los costarricenses: un costarricense es una persona muy jocosa, mal fútbol, mire, elogios y alabanzas. Entonces cada uno fue leyendo y los ticos sintiéndose muy bien. Luego vino una que dijo: los ticos dicen ser, pero yo, en calidad de trabajar en la embajada de Nicaragua, me he dado cuenta que los ticos no son lo que dicen. Y empezó a detallar los defectos, y todos los ticos se quedaron pálidos.
Y luego nos dijo que en la iglesia más grande de ese país, donde habían cientos de jóvenes, ella como nicaragüense no podía ser parte del grupo de jóvenes porque los ticos no querían una nicaragüense en medio de ellos. Pero eso en tu iglesia no pasa. Los venezolanos, hermanos, se llevan lo más bien. Y hermano, un uruguayo con una brasileña, Dios mío, hermano. ¿Me explico, hermano? El evangelio cambia tu perspectiva, pero a veces el evangelio no cambia nada. En la iglesia reproducimos todo lo de afuera de la iglesia y lo metemos dentro de la iglesia. Tenemos grupitos, hermanos, no es porque este hermano lo haya dicho, es porque yo sé, la iglesia es así en todos los lados. Porque el evangelio tiene que cambiar no solamente mi perspectiva del mundo espiritual, no solamente mi perspectiva del mundo material, tiene que cambiar mi perspectiva del mundo social. Y si no lo ha cambiado, ¿hasta qué punto soy una persona que cree en el evangelio? Pablo dice en Filipenses 1:27, y hay diferentes traducciones porque la palabra que Pablo usa ahí solo se usa un par de veces en forma y unas pocas veces más en forma de sustantivo. Y lo que él está diciendo es: sean ciudadanos conforme al evangelio. ¿Por qué lo dice? Porque en Filipos había una colonia romana. En el Imperio Romano habían muchos lugares conquistados por los romanos, pero habían unos lugares que eran colonias. La colonia tenía privilegio especial. El que nacía en una colonia podía tener su pasaporte romano, hermano. Eso era como un pasaporte azul. Y con eso tú andabas por todo el imperio. Tú puedes ir a Nueva York y ver el pasaporte. Es una cosa de bronce. Y Pablo, cuando es llevado delante del tribunal, ahí está el centurión y están amarrándolo y lo van a torturar. Dice: ¿acaso se permite torturar a un ciudadano? Tenían derechos. Y se pone pálido el pobre. Dice: uy, pero eso es contra la ley, yo no puedo. ¿Dónde conseguiste tu ciudadanía? Dice Pablo: yo nací. Y dice el centurión: mejor tú que yo, porque yo compré la mía, tú naciste. Pablo dice a los filipenses, orgullosos de ser romanos: muy bien, sean ciudadanos del reino de Dios. Vivan de acuerdo a ese modelo, porque Filipos trataba de imitar a Roma en todo, porque Roma era lo máximo. Como hoy imitamos, no vamos a decir, hermano. ¿Hasta qué punto la sociedad es transformada por el cristianismo y no el cristianismo por la sociedad? Cristo dijo: tenemos que ser sal y luz y levadura. ¿Qué hace la levadura? Leuda la masa. Pero lo hace de una forma que ni lo ves. Lo metes ahí y no sabes cómo funciona eso. Es un milagro. En algunas culturas antiguas la levadura era como un dios. Porque ¿cómo es eso que la levadura? Hermanos, sin el evangelio no puedes cambiar la sociedad. Según Timoteo 1:8, uno de los últimas referencias al evangelio. Porque segunda Timoteo es la última carta de Pablo, está a punto de morir. ¿Y qué dice Pablo en segunda Timoteo 1:8? No te avergüences del testimonio del Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las que... Oh, eso no me gusta, las aflicciones
por el Evangelio según el poder de Dios. No, pero es victoria, hermano. Sí es victoria. Pero Jesús dijo, si a mí me trataron como a mí me tratan, ¿quién cree que el alumno va a ser más grande que el maestro? Tú también. Y cuando te lleven a los tribunales, no se preocupe por lo que van a decir. Yo te daré la palabra. Él no dice que tú no vas a ir a los tribunales llevado por su fe. Hermano, el contexto en que nace el Evangelio es un contexto donde no había un país que defendiera tu derecho de cristiano. Los cristianos vivían por un hilo. Y cuando ese hilo se rompía, venían a por ti y morían por montones. Pero eso cambió el Imperio Romano. Y patas arriba, el cristianismo llegó a ser tan romano que hoy en Roma no es un César. Bueno, no vamos a decir nada, porque esto lo tienen que editar. Cuando Pablo dice en Filipenses 2, y toda lengua confesará que Él es, ¿qué? Kyrios. Hermano, decir que alguien es Kyrios es traición a la patria. Eso te cuesta la vida. Decir que César no es Dios, decir que César no es el Kyrios, es que, hermano, hemos espiritualizado mucho. Pero leyendo esto los filipenses, ay, nos están poniendo en problemas en una colonia romana. Decir Kyrios. The gospel has to be embedded. El evangelio tiene que entrar en la sociedad y empotrarse de tal forma que permea la masa cultural. Pero nosotros, idos de la escena, no permeamos la sociedad, porque nuestro modelo es estar en el rinconcito aquí. Y bueno, salimos, trabajamos, pero... Yo recuerdo un profesor mío puso una foto y dijo, ¿cuántos? Estos son mis amigos inconversos. Y él jugaba tenis y era profesor en una institución cristiana. Jugaba tenis con un montón de paganos. Esta la fulana dejó a su marido, taca, 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 taca. Y sentado en un hotel una noche se derrama en lágrimas una de las personas, hablándole a él de los problemas de su vida. Hermano, cuando tienes relación con el mundo no cristiano, Dios puede trabajar a través de su vida. Cuento esto para la gloria de Dios, hermano, no para nada. Pero, hermano, soy hincha de la selección de Costa Rica. Prueba de eso es cuando estuve en casa de un uruguayo. Me tocó ver Costa Rica jugar con Uruguay. Qué pena, hermano. Y es más, estaba la familia conmigo y yo el único a favor de Costa Rica. Y Uruguay, pues, hermano, copas, tienen una larga lista los uruguayos, y ni hablar de Brasil. Y Costa Rica, bueno, me dio pena verlo. Pero esta Copa Mundial, la que se dio, Costa Rica mandó a casa a Inglaterra, como lo hizo en Italia 90, pero no terminó ahí. Mandó Italia, hermano, Italia, un campeón reciente del fútbol mundial. Madre mía. Y viene a enfrentarse con Grecia. Ay, 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 hermano. Pero yo estaba en el hospital con el nieto con cáncer, que se moría el nieto. Tenía 3 años y resto cuando se enferma con un cáncer muy, muy agresivo. En 3 semanas de un niño normal terminó
al umbral de la muerte al punto que nos despedíamos de él. Yo no vi, hermano, los partidos de Italia, de Inglaterra, los vi después. Pero hermano, llegó el de Grecia, y donde yo vivía todos son hinchas de Grecia. Entonces me siento a la mesa una noche, porque allá era tarde, a ver ese partido, y al lado había una mesa de todos los griegos. Cuando cantaron "Noble patria, tu hermosa bandera", ay Dios mío, lo que uno siente, se estremecía el corazón. Pues yo solo ahí, "Noble patria", y los de Grecia, bueno, hermano, 0-0 terminó, tiempos extra, 0-0, vamos a los penaltis, 1-1, 2-2, 3-3, hermano, estábamos todos en pie, estábamos con el corazón así. Y falló el jugador griego y Costa Rica ganó. Bueno, tenía que decirlo, hermano, para que el uruguayo no se olvidara. Pero aquí está el punto, hermano. 2 días después estaba yo sentado en un lugar del hospital y me dice un señor que yo no conocía cuál es su nombre y todo eso, y entonces, ¿qué hace? Dice, "¿Tú eres de Costa Rica? ¿Tuviste el partido de fútbol?" Ay, mi madre. Sí, lo vi. Dice, todas las redes sociales están hablando de ti. Ay, ay, ay. 2 días después me manda una conexión donde en Facebook apareció que el que estaba en la mesa con los griegos era un periodista de muy alto nivel. Y describió desde el himno nacional hasta el último penalti cómo yo como hincha me porté. No sé si os gustaría, hermano, eso, que describan y que se publique. Y se comentaba en Grecia, se comentaba en Chipre, lo que yo como fanático había hecho. Pero terminó el artículo con esto: venga, y en griego, díganos el evangelio, las buenas nuevas del nieto Gabriel. Porque él había escuchado, porque yo estaba ahí y supo de la historia de nuestro nieto. Hermanos, tú no sabes cómo Dios quiere ayudarte a ser luz en la sociedad. Puede ser el fútbol, puede ser el trabajo, pero hermanos, Dios tiene algo en que tu vida puede tocar la vida de los demás. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, y recordamos en la oración del Señor Jesucristo, la oración llamada sacerdotal, como si ya Él hubiese hecho la obra de la cruz. Él decía, Señor, pido por estos, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, pero estamos en el mundo, Señor, y en el mundo tendríamos aflicción, el Señor lo dijo, pero confiad, yo estoy con vosotros. Gracias, Señor, porque como iglesia estamos destinados a vivir en este mundo el tiempo que tú nos has planteado, pero hacer luz, Señor, a las naciones, ser luz en medio de una generación perversa y maligna, Señor. Gracias por lo que nos has abierto en esta mañana, Señor, que el Evangelio, si bien salva nuestras almas, tiene ricas bendiciones espirituales, pero el Evangelio hay que vivirlo. Y la carne, acá tenemos que dar testimonio, Señor, a una generación que se está perdiendo porque no somos capaces de dar el testimonio del Evangelio como creyentes, Señor. Ayúdanos a de alguna manera estar en el mundo sin asociarnos a las cosas del mal, pero estar entre ellos, Señor, porque somos parte del mundo para anunciar el Evangelio. El apóstol le avisa también allí a los tesalonicenses de que
Estamos en tiempos peligrosos y ahora ya está el poder del anticristo. Solo hay quien hasta el presente lo detiene, hasta que éste a su vez sea quitado de en el medio. Entonces se manifestará el inicuo cuyo advenimiento es por Satanás. Señor, sabemos que estamos acá previniendo la llegada del anticristo, Señor. Ayúdanos a ser sal, a no quedarnos insalubres, Señor, o no perder la capacidad de salar, Señor. Cristo nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Señor, ayúdanos a ser testimonio mientras estemos en este mundo. Gracias porque nos permites ser sal, nos permites ser testigos tuyos, nos permites ser lumbrera. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, y que esta palabra pueda calar en nuestros corazones y continuar en la marcha y en la lucha que como creyentes se nos ha encomendado, porque tú estás con nosotros. Gracias por el Evangelio, gracias por Jesucristo, gracias por la cruz y gracias por este momento, Señor. Te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.